tal? Muy buenas noches con todos, buenas noches con los participantes que se han integrado en sala. Vamos a dar inicio a la actividad. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, se escucha bien, doctora. Listo. Bueno, continuando con las actividades del grupo de trabajo, ¿no? Lo que corresponde el día de hoy es el webinar de sueño saludable, sí, que estará a cargo de la doctora Nailin Inga. Bueno, para presentarla un poco a la doctora que va a hacer la presentación, ¿no? Nailin es médica cirujana por la Universidad Peruana de los Andes, especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad Nacional del Centro. Y bueno, actualmente se desempeña como médica especialista del programa domiciliario Padomi en Salud, sede central, ¿no? Con experiencia en atención primaria, salud ocupacional y servicios médicos universitarios. Es docente actualmente en la Facultad de Medicina de la Universidad Norbert Wiener y bueno, ha trabajado en otras áreas específicamente. Y actualmente pues es vicepresidente de Huaynacay Latinoamérica y representante nacional de Huaynacay, ¿no? En este periodo 2023 al 2025. E integra múltiples grupos de trabajo como el que actualmente nos está representando, precisamente el grupo de trabajo de salud mental comunitaria. Entonces le doy el pase a la doctora Nailin para que pueda dar o iniciar la presentación del tema tan interesante justo el día que conmemoramos hoy, 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Adelante, doctora. Gracias, doctora Cintia. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí desde el Grupo de Salud Mental. También me siento muy honrada por tener este día especial para poderles mostrar sobre este tema muy importante que los médicos de familia pues brindamos sugerencias hasta tratamiento, ¿no? Para nuestros pacientes, que es un problema muy cotidiano o muy frecuente en la consulta diaria. Entonces, ¿sí se ven las diapositivas? Sí, sí se ve. Sí se ve. Listo, gracias. Bien, entonces voy a iniciar. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la introducción, una breve evidencia científica. Vamos a hacer un mapa del sueño y sugerencias finales. De esta forma vamos a llevar a cabo la sesión. Entonces, el objetivo de esta sesión es promover la comprensión del sueño como un componente esencial de la salud mental, reconociendo su impacto en el bienestar emocional, cognitivo y físico. No es un objetivo de hoy hablar sobre guías específicas entre los problemas del sueño y otras patologías asociadas, por ejemplo, respiratorias, neurológicas, entre otras, y abordar como tal un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, para que podamos centrarnos mejor en lo que van a ver. ¿Quiénes de aquí sienten que duermen bien últimamente? Podrían colocar un icono o levantar la manito, quizás. De esa forma podemos llevar una interacción durante la sesión. Si es que, digamos, no están durmiendo bien, podrían poner, hay una carita de ojitos de mapache que también podrían considerar. ¿Quiénes están durmiendo más de 6 horas últimamente, en los últimos 3 meses o en la última semana, por ejemplo? Qué bueno. Hay 2 personas que están durmiendo más de 6 horas de 15 que somos actualmente en la sala.
7 horas. Angélica nos dice que duerme 7 horas. Bien. Bueno, quiero contarles brevemente una anécdota que cuando era residente, que fue hace poco, cuando ya pasaban más o menos 36 horas, que solemos hacer en algunas sedes hospitalarias, pues fue donde me di cuenta de que ya cuando llegaba a la casa después de las 36 horas, pues quería descansar, pero ya el sueño no era como el habitual, ¿no? Que después de que estaba exhausta, no podría conciliar el sueño como tal o regularmente como a veces se cree que porque ya pasó tanto tiempo va a ser más fácil de dormir. Y es ahí donde me di cuenta que un cuerpo exhausto y físicamente no necesariamente va a llegar a conciliar como tal el sueño muy rápido. Y es que tenemos que todos en algún momento darnos cuenta cuando es que vamos a empezar a otra vez a dejar de privarnos del sueño y recordar la importancia que tiene y los beneficios que nos da el, el justamente tener las horas del sueño como es de acuerdo a nuestro ritmo circadiano. Entonces, realmente, ¿cómo es que debemos hacer? ¿Dormir poco o dormir mal? Para esto hay varias evidencias donde nos indican que pacientes o personas en general, de acuerdo a cómo van descansando, mientras mayor número de horas sea el descanso y sea continuo, van a tener menor riesgo de depresión o de ansiedad, inversamente proporcional a lo que si son menos horas van a haber más riesgo de tener depresión o ansiedad. Y esto, por ejemplo, es un gráfico de una población china donde nos dice ello. De tal forma que el sueño se vuelve un biomarcador del equilibrio emocional. Entonces, nuestro cerebro dormido no descansa. Cuando hay sueño profundo, las células gliales van a eliminar los desechos tóxicos del metabolismo cerebral. Y esto, en varios estudios, nos dicen que cuando se produce o hay una privación del sueño, pues va a haber una acumulación mayor del beta-amiloide, lo que va a hacer que justamente pueda ser el mismo proceso vinculado a un deterioro cognitivo. Por lo tanto, una noche sin dormir va a reducir mucho la actividad del lóbulo prefrontal y sobreactiva la amígdala hasta un 60%, resultando que va a haber más impulsividad, ansiedad y hasta un menor control emocional. El sueño e insomnio se vuelven como un círculo del ánimo. ¿Por qué? Porque va a haber estrés, esto va a generar insomnio, cansancio por no haber dormido y también a la vez va a haber un ánimo bajo o ansiedad. Y lo que deberíamos hacer es romper este círculo o este ciclo, pues cuidando el ritmo circadiano. Hay metaanálisis donde nos indican que, por ejemplo, el 75% de pacientes con un insomnio crónico van a desarrollar síntomas depresivos y que al menos el 40% de quienes se van a recuperar de depresión recaen si es que su patrón de sueño no mejora. Los tratamientos cognitivos conductuales para insomnio van a reducir síntomas ansiosos y depresivos hasta un 50 o un 60%. Eso significa que no necesariamente un fármaco nuevo va a hacer la diferencia, sino que podríamos recuperar, solo recuperando el ritmo circadiano, podría haber justamente esa mejora. También nos indica que deberíamos cuidar el reloj biológico.
Y es que nosotros tenemos justamente de lo que les vengo hablando hace algunas diapositivas atrás, es que tenemos el ritmo circadiano en el cual, como ven, en horas, digamos, de la mañana nos permite pues tener energía, estar despiertos, hay una mayor respuesta. Sin embargo, para la noche necesitamos tener un entorno adecuado para poder hacer el descanso. Es así de que debería haber una temperatura adecuada, una iluminación de acuerdo al entorno para descansar, y también si va a haber una exposición con la luz, la temperatura y la calidad del aire. Por lo tanto, cuando hay una exposición nocturna a pantallas, por ejemplo, azules, pues no permite que haya una activación correcta para poder descansar, sino que nuestro cuerpo lo identifica como si todavía es de día, de tal forma que continúa nuestra actividad y nosotros permanecemos alerta. Por ejemplo, cuando también tenemos trabajo por turnos nocturnos, pues esto también se da de la misma forma. Entonces así el cerebro produce menos melatonina y de tal forma que hay un desequilibrio entre la regulación emocional y también un rendimiento cognitivo peor. Nuestro cerebro tiene un horario y cada vez que lo rompemos, lo obligamos a trabajar en otro uso horario. Es por eso que nos indican que si, por ejemplo, dormimos 5 horas, podríamos estar con un jet lag diario. El sueño como una medicina preventiva se da de la siguiente forma. Ya hay muchos programas de higiene de sueño asociados a mindfulness que mejoran el sueño y reducen el estrés, como por ejemplo lo señala también en las revistas de la JAMA Psychiatric. Y dormir bien va a regular no solamente la presión, la glucosa, la inflamación, sino también, como les decía, pues nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Nos hace un equilibrio emocional como tal. Y en otros estudios nos dicen que si se duerme más de 7 a 8 horas, es un rango asociado con mayor esperanza de vida y un bienestar percibido. Por lo tanto, el mejor autocuidado que podemos hacernos es pues saber cuándo parar. No necesariamente es hacer más, sino saber cuándo nosotros decir, aquí es donde debemos darle un stop. Aquí vamos a hacer un mapa del sueño y para ello les pido 2 minutos para que puedan responder estas preguntas. ¿Qué hora marca el inicio real de su descanso? ¿Qué suele interrumpir su sueño? ¿Y qué hacen justo antes de que puedan dormir? ¿Alguien de ustedes quiere abrir el micrófono y compartir el insight de lo que han respondido? Buenas noches, Buenas noches, doctora. ¿cómo está mi doc? Gracias por la charla, muy interesante. Eh, ¿Qué hora marca el inicio real de mi descanso? Las 22 horas. ¿Todas contesto al mismo tiempo? Sí, adelante. ¿Y a qué suele interrumpir generalmente el ruido o cuando hay luz, alguna luz que se prende? ¿Qué me interrumpe el sueño? ¿Y qué hago justo antes de dormir? Mis oraciones. Me funcionan bien las oraciones antes de dormir. Ok. Bien, entonces el sonido o la luz quizás son los más comunes, ¿no? Y lo que también deberíamos ir más o menos anotando es qué horario es el que solemos despertar, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias.
No veo. Ay, si están levantando la mano. Al doctor Alham, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con respecto a qué hora marca el inicio real de mi descanso, procuro acostarme a las 10 de la noche, pero yo casi creo que como para las 10:30 es cuando ya me quedo dormido. ¿Qué suele interrumpirlo? Principalmente el ruido. Como que sigo, como que me quedé muy a modo, como cuando uno estuvo en el internado de estar atento al llamado. Entonces cualquier ruido me despierta. ¿Y qué hago justo antes de dormir? Pues la verdad sí es de mal hábito, ya sea usar la televisión o el celular. Gracias. Ok. Gracias a usted. Entonces, pues ya yo creo que como aquí tenemos a bastantes médicos y agradezco mucho su presencia, pues nos podemos dar cuenta que nosotros mismos a veces fallamos en cómo hacer nuestra propia higiene y es así que también les pido responder otras 3 preguntas para poder así seguir o continuando con esta mapa del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué creen que es su principal enemigo? Por ejemplo, podría ser lo que ya vinieron diciendo, que es así el ruido, que es la luz, o quizás hay otros enemigos que están identificando, quizás rutinas diferentes, cambios, no sé, inminentes que pueden sufrir. También cuántas horas están dando al sueño actualmente, ¿no? Y que ustedes también consideren suficientes. Otro es qué mejorarían primero de esto que están identificando. Buenas noches. ¿Qué es lo que identificarían? ¿Qué es lo que mejorarían primero? Entonces les vuelvo a repetir las preguntas. Identificar cuál es su principal enemigo, que en este caso es el factor por el cual quizás están privándose del sueño. Lo otro es identificar cuántas horas de sueño están teniendo, que es lo usual, y qué mejorarían de esto que están identificando. El horario, su trabajo, hábitos. A ver, yo identifico, por ejemplo, otro enemigo, de pronto el frío o la incomodidad de alguna, qué sé yo, de la almohada a veces. El frío, que es otra cosa que no me deja dormir bien, y también algo como en la situación de la almohada, de pronto la dureza o no me acomodo bien, que ya uno tiene una almohada en particular para dormir, y si no está la almohada, como que es algo ya que no, uno no puede dormir. Es quién cogió mi almohada. Si no es la almohada propia, ya no se puede dormir. Y las horas de sueño que normalmente estoy aplicando o teniendo, 6 a 7 horas de sueño. ¿Qué mejoraría primero yo? Creo que los hábitos, los hábitos y los horarios. A cambiar el horario, porque hay veces que quizás llego del trabajo y la casa, el hogar, y estoy ahí dándome las vueltas hasta las 10 de la noche quizá, y después, si no llega a las 10 no me acuesto. Entonces, tal vez los hábitos y el horario mejoraría yo. Bien, gracias, doctora. ¿Alguien más se anima a compartirnos? Mientras surgen voluntarios, voy a hacer un breve recordaris de lo que es el higiene del sueño, que es justamente, les hablaba del entorno, ¿no? Pero también hay que recordar la última comida, que debería ser 3 horas antes. 2 horas antes deberíamos dejar las pantallas, ¿no? Y 1 hora antes deberíamos estar pues en la cama, antes de conciliar el sueño, ¿no? Em,
definitivamente lo que la autora nos acaba de comentar, que la temperatura es una temperatura más o menos entre 20 y 25, es lo que nos indica para nosotros, pero eso también va a variar de acuerdo a cada país y cultura y cómo estamos, digamos, acostumbrados, pero eso es lo que indica la literatura. Lo otro es la iluminación, se recomienda luces cálidos, lo cual nos permite un poco acondicionar también los efectos visuales y lo que también motivaría a que podamos liberar melatonina. Otro es si hay ruido, ¿no? Este debería realmente, o si identificamos que el ruido es justamente un distractor o estamos pendientes de ello, es que debamos tener el ambiente o nuestro lugar donde vamos a descansar justamente sellado, ¿no? En la medida de lo que se pueda del ruido, privado del ruido, para que permita el descanso, si es que nosotros ya lo estamos identificando como un problema. Es por eso que quería hacer primero este insight de ustedes para poder hacer como un breve recordatorio de lo que deberíamos tener en cuenta. Otros usan aromaterapia para también poder hacer como un ritual del sueño. Sí, que también es algo que se usa ya como, pero más como un tratamiento, no como dentro de la higiene del sueño. Entonces, sí, hasta la mano levantada del doctor Alham. Sí, bueno, pues continuando con mi participación, de los principales enemigos que noto, creo que viene siendo pues mi residencia médica. Yo actualmente me encuentro en mi último año de residencia en medicina familiar, entonces pues claro que sí es algo que te cambia muchísimo tus hábitos. Entonces, cruzo dedos para que terminando esto pueda regularizar nuevamente mis ritmos y mis hábitos. ¿Cuántas horas de sueño estoy ahorita implementando? Pues normalmente logro mantener unas 6 horas, pero sí noto que no siempre son de calidad, sobre todo pues porque trae uno, pues hasta se va uno a la cama pensando en pendientes, ¿no? Y ¿qué hábitos considero que debo de enfocarme para mejorar esto? Pues quizá pudiera ser el ejercicio, porque realmente desde pues, bastante tiempo, yo creo que desde que inicié con la residencia, pues me volví totalmente sedentario. Entonces considero que eso era un factor que sí me favorecía anteriormente. Gracias. Gracias, doctor. Sí, justamente vamos a abrir la pizarra para ok. ¿Sí puede ver la pizarra? Aquí pueden, tienen para el texto, o si quieren también lo pueden hacer a mano. Y van a escribir ustedes una estrategia que consideren que funcione para poder justamente combatir o que nos funcione para poder conciliar el sueño o que consideramos un hábito, ¿no? Que nos pueda ayudar en el día a día. Mm.
Está quedando bonito nuestra pizarra colaborativa. Anímense. Entonces nos dice mantener la habitación con cortinas que no dejen pasar la luz. Claro, para justamente la iluminación. Tener un horario establecido de ir a la cama y también un horario de cuándo despertarnos, no se olviden, para que nuestro sueño tenga regularidad. Evitar bebidas con cafeína, sí, cerca a la hora de conciliar el sueño. Meditar es una técnica que nos ayuda también para poder justamente conciliar el sueño. No desvelarse innecesariamente, solo cuando se tiene turnos laborales. La espiritualidad ayuda, sí, definitivamente. Es parte de una técnica, la aromaterapia, aromatizar la habitación. Usar una ropa adecuada, evitando presiones o incomodidades. Ingerir, ¿ingerir qué? O es no ingerir. Ah, ya, no ingerir comidas. Ejercicios relajantes para dormir. No ingerir comidas muy copiosas en la noche. Tomar un baño, ¿no? Antes de descansar. Vean, lo voy a tomar una pantalla, ya, un pantallazo para guardarlo. ¿Esto queda aquí? Oh, ay, no. Bueno, ahora tomo un pantallazo. Listo. Entonces, todo esto que ustedes han mencionado es parte justamente de la higiene del sueño, de lo que yo les mencionaba. Y es hacer esto
de ver qué estamos haciendo nosotros, cómo es nuestra rutina pues diaria, ¿no? Cuánto tiempo le estamos dando justamente para poder descansar, qué es lo que necesita nuestro cuerpo y quizás dejar algunos comentarios de lado cuando algunos nos dicen que podamos dormir poco, que es suficiente, porque debemos recordar pues que es justamente muy importante y muy vital para que nosotros podamos seguir desempeñando nuestras funciones durante el día a día, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto y voy a retomar las diapositivas. Se ve, ¿verdad? Ya. Bien, entonces sí quisiera que se lleven esto, que el dormir no va a ser pereza, sino va a ser mantenimiento de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro cerebro. Que cada noche, a través de nuestro sueño, vamos a consolidar las memorias, vamos a regular nuestras emociones y vamos a recargar mucha empatía. Gracias. Si hubiera alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctora Nailin. Y si hubiera preguntas, como bien lo ha dicho, un tema muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, hay varios factores, ¿no? Por los que podemos empezar nosotros, como justo lo mencionó, como médicos, de repente a dar ejemplo a nuestros pacientes. Y uno de los aspectos importantes es esto, ¿no? La calidad del sueño, ¿no? Todas las características que he mencionado. A ver, vamos a darles espacio en tal caso para que puedan hacer de repente preguntas. Aprovechemos unos minutos para que de repente pueden escribirlo también en el chat, de repente si es que no se animan a activar su micro. Buenas noches. Gracias, doctora Nailin, por la información que nos trae sobre el sueño y la calidad de sueño. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos esa parte? ¿Cómo podríamos, porque muchas de las veces no son las horas que duermes, sino la calidad del sueño? ¿Cómo podríamos, qué estrategia podríamos mejorar o implementar para mejorar esa calidad del sueño? Sí, gracias, doctora. Bueno, como bien lo ha dicho, sí, sucede que puede ser el inicio, ¿no? Para conciliar, o otro es para justamente mantenerlo, que también pasa en el insomnio. Entonces, hay que recordar lo que deberíamos hacer, o sea, ejercicio, la comida, que también influye para regular esta función biológica. Y en la medida de lo que esté en nuestros factores, como por ejemplo el trabajo, digamos, algunos pendientes, ¿no? Ordenarnos también influye para que podamos conciliar el sueño. Entonces, como también acá acaba de decirlo, la principal estrategia para romper ese círculo es, incluso en los celulares, pues ahora se han creado las apps digitales que están sincronizadas con los relojes digitales, donde nos indican o tienen hasta una alarma de un probable horario para poder descansar. Yo creo que lo principal es eso, ordenarnos en el horario en cual deberíamos conciliar, hacer la rutina o la higiene del sueño, practicarla y luego ver a qué hora despertamos. Suelen estas apps tener una estadística al menos de 7 días en los cuales nos indican qué hora a qué hora despertamos, a qué hora nos descansamos y nos pueden justamente ver, pueden ver el ritmo, que es lo que deberíamos en el tiempo consolidar para que se haga un resultado en nuestro cuerpo, ¿no? Porque en el tiempo es lo que vamos a poder lograr esta estrategia y retomar ese hábito. Muchas gracias.
Muy bien, por ahí hay una pregunta en el chat. Menciona Alham Ordóñez, ¿cuál es la principal estrategia para romper ese círculo vicioso? Bueno, a ver si nos aclara, de repente se refiere al círculo vicioso de específicamente relacionado al inicio tardío del sueño, a qué se, de repente si nos puede precisar. Sí, yo lo dije, el círculo de implica el que a veces hay justamente el factor de estrés que genera insomnio, a su vez genera justamente el ánimo bajo y la preocupación o la ansiedad, ¿no? Entonces, ese es el círculo, imagino, al cual se refiere. Y como decía, respondiendo a la anterior pregunta, la principal estrategia considero que es ordenarnos, hacer esto de la higiene del sueño para que en el tiempo se pueda volver a un hábito, ya que es una función biológica, recordémoslo. Y también recomendaba que puedan usar alguna app que ya creo que es usual de que todos usen sus celulares. Actualmente los celulares también tienen esta función para desactivarlo en la hora del sueño. Entonces es una forma de recordar a qué hora pueden descansar y incluso esto también, la pantalla se coloca en oscuro y cuando pasa a esta hora a la cual ustedes han programado, en la cual van a dormir, otra vez se activa. Entonces por eso decía que ya que se usa la tecnología muchas veces esto puede ser un apoyo, ¿no? También hay otra pregunta sobre, dice, la doctora Mónica León, tengo pacientes que me mencionan y es motivo de consulta el hecho que tienen el sueño muy liviano, por lo que sueño profundo es poco. Claro, lo que mencionaba respecto al enemigo que identifiquen es, recuerden las cosas básicas como por ejemplo el ruido, la iluminación, la temperatura, lo que he ido como que diciéndoles durante la expo. Entonces, si el ruido es justamente el enemigo, tendrían que tener un entorno en el cual puedan descansar. Eso va a ser hasta cierto punto con pinzas. Si es que estuvieran en su trabajo, va a ser difícil que tengan un sueño como tal, porque están en su turno laboral, si es de noche, pero si ya están en su casa, deberían trabajar en que pues sea privado del ruido. Por ejemplo, hay edificios X, por ejemplo, en mi país, que hay muchos departamentos céntricos, en los cuales están justamente en avenidas, que hay mucho ruido. Pero para esto también hay ventanas y, digamos, como protectores para que eliminen el ruido. Entonces es parte de nosotros adecuarlo para justamente hacernos esto que es otra vez el hábito, ¿no? Acondicionarnos para, dependiendo del enemigo que estemos identificando o del factor. ¿Sí se escuchó? Ay, es que había mucha huella después, me muteé un momento. Sí, sí se escuchó, Nailin. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de repente de los participantes? Algo que tú mencionas, aprovechando de repente como que van animándose a preguntar, ¿no? Porque nosotros como personal de salud vemos diferentes tipos de pacientes, ¿no? Y mucho también importa la edad en la que se encuentra el paciente, que de repente manifiesta algunos problemas de sueño, ¿no? Algo interesante que justo mientras hablabas estaba recordando, cuando mencionaste lo del café, ¿no? Había leído algunos estudios justo que mencionaban
de que, por ejemplo, el café en ciertas personas, como por ejemplo algunas personas que tienen trastorno de déficit de atención, puede generar más bien el efecto contrario, ¿no? Pero ahí entra el análisis de ver si realmente es un sueño reparador lo que tienen, ¿no? Porque en ciertas circunstancias lo que de repente a mí me puede generar limitaciones para dormir, a otra persona puede que no, ¿no? Eso es interesante porque va a depender mucho del análisis que hagamos nosotros ya como personal de salud para determinar, ¿no?, cuáles pueden ser los factores, ¿no?, de cada persona o del paciente que llega de repente a nuestro consultorio para poder identificar, ¿no?, lo que puede estar causando de repente esos, esas dificultades, ¿no?, en el sueño sobre todo, ¿no?, en la calidad del sueño o en las diversas características que debemos considerar. Y como usted lo dijo, pues usualmente el café va a ser un estimulante, ¿no? Usualmente. Entonces, pero eso depende también de digamos, vamos a decirlo en términos general, de la dependencia, porque importa mucho la dosis y en el tiempo en el cual nosotros hemos hecho uso. Entonces, hay algunas personas que toman café con regularidad y de cierta forma constante, ¿no? O sea, no sé, pues en tazas. Entonces, eso va a depender mucho de, de la persona y la edad, como usted lo ha mencionado, y si tiene alguna otra patología asociada. Sí. ¿Cuánto falta? Ay, Ya acabamos. perdón. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Bueno, hay mensajes de agradecimiento para Nailin, ¿no?, que nos ha compartido una excelente información, muy útil para todos nosotros, para los pacientes y bueno, para nosotros, para empezar tal vez, porque a veces el trabajo y las obligaciones generan pues que estos hábitos no los podamos controlar, ¿no? Malos hábitos no podamos controlar, pero creo que eh, el tema es también identificar el problema y tomar la decisión para cambiar, ¿no? Eso también es un buen inicio, por lo menos. Bueno, agradecerte nuevamente, Nailin, por la presentación del día de hoy, justo como lo mencioné al inicio, teniendo en cuenta que hoy es 10 de octubre, Día de la Salud Mental, en donde tenemos que aprovechar y hacer énfasis precisamente en estos mensajes para seguir dándole la importancia que se debe, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantas redes sociales y donde tal vez años atrás todavía era un tabú hablar de la salud mental, ahora ya no, y ahora podemos ser más abiertos a compartir nuestras experiencias también, no solamente como médicos, sino también como parte de la población en general. Gracias a todos que hoy también se unan a ser parte de la campaña que Boinacay ha organizado. Les invito a revisar las redes sociales del grupo de trabajo de salud mental de la UONCASI y de Boinacay. Listo. Gracias. Excelente. Una fotito antes que se vayan bueno. todos. A ver, por favor, prendan su camarita. Prendan su camarita. A ver, y nos Voy a tomamos una intentar. fotito. A ver, Nailin, ¿estás en máquina, porfa? Puedo aprovechar Sí. para A ver. agregar Sí, sí. campaña. Súmense, por favor, a la campaña también del paro para que puedan ahí compartir alguna frase, alguna idea que a ustedes les inspira y les motiva en el día a día. Sabemos que muchos de nosotros no estamos cerca, que estamos en diferentes países, en diferentes ciudades, pero a través de esta colaboración que hacemos todos, es una forma también de nutrirnos y de saber que no estamos solos, independientemente de cualquier vicisitud que estemos atravesando. Anita, ¿te puedes tomar las fotos? Es que yo no sé por qué no puedo. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, Sí, ¿listos? gracias, Anita. Y aprovechemos. Sí, y al final estas frases se van a ver si quieren otra, se van a compartir.
Listo. Gracias. Listo, muchas gracias a todos. Buenas noches. Igual, buenas noches. Gracias por haberse unido. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.